Se están esperando algunos resultados, sobre todo para determinar el tema de las puñaladas, ¿no? Porque fueron 5 y va a determinar en cierta forma si es que el argumento que brindó Gómez Paz, el principal acusado en este caso, es real o no. Estamos hablando de que esta persona, en este caso, había argumentado que fue por defensa propia. Bueno, se están esperando estos resultados y mientras tanto hay que decir que en el día de ayer ha declarado Mario del Barco, quien era el dueño de la casa, quien es el dueño de la casa, y que, bueno, de cierta forma organizó la juntada de ese día, ¿no? El viernes a la noche, sábado por la madrugada. Sí. Ayer tuvimos una nota aquí en el programa justamente con el abogado. Exclusiva, porque no la tuvo nadie. Una nota que no la tuvo nadie, efectivamente, y que de hecho no ha tenido repercusiones. Por eso queremos ver un poco de repasar algunas cuestiones puntuales de esta conversación que tuvimos con el doctor Latorre, abogado defensor de Mario del Barco, que ha dejado entrever varias cosas, además de haber contado cuál fue el relato que ante el juez comentó Mario del Barco. Hizo también algunas aclaraciones con respecto al resto de los acusados y si es que puede darse la posibilidad o no de que sea considerada defensa propia, en este caso, lo que hizo Gómez Paz. Vamos a compartir en principio la primera parte de esta entrevista en donde el doctor Latorre comentaba qué fue lo que había manifestado, lo que había declarado Mario del Barco. Perdón, esto fue en este caso. Segundo después de la declaración. Salió del Barco de la sala de audiencias, el abogado Latorre, y nos dio la entrevista. Digo, sale de declarar el abogado Latorre, ni bien termina la declaración de Mario del Barco, producción se comunica justamente con el doctor y accede a darnos una entrevista. Y esto es lo que nos decía en primera instancia. Nos va a comentar qué fue lo que declaró, luego vamos a ir hilando un poco más fino con respecto a esto. Pero vamos a ver la primera parte de lo que nos decía el doctor Latorre. ¿Cómo está, doctor Latorre? La idea es conocer qué fue lo que dijo del Barco, digo, cuál es su visión, qué pudo ver de los hechos. Tal como ya se sabe, era una fiesta donde el homenajeado era él por la despedida que le estaban haciendo, a seguir un viaje que le había surgido de trabajo, con el cual estaba muy entusiasmado. La verdad que todo transcurrió con absoluta normalidad durante ese festejo. En un momento dado, y cree mi cliente que producto de la ingesta de alcohol, empezó un altercado dentro de su casa, donde intentan agredirse físicamente. Entonces van saliendo los 4, y cuando van saliendo los 4 de la casa de mi cliente, le dice Gómez, abre el baúl, carga las botellas vacías de cerveza que había llevado, y le dice, me estoy olvidando 2 envases. Iba caminando en sentido contrario la víctima. Cuando ingresa, le dice Guitián también, yo no estoy dejando los cigarrillos, ingresan los 2 de nuevo al domicilio del Barco. Cuando sienten griteríos y demás, salen y ven ya más cerca del auto de Gómez que estaban prensados en lucha, tanto Gómez como la víctima. Y el primero que llega es Guitián, que lo saca de encima a la víctima que estaba sobre Gómez, lo saca de encima y lo advierte mi cliente que había un arma blanca al costado y que estaba al alcance de Gómez. Entonces, para evitar, él pensando, no se había percatado que ya se habían producido lesiones con el arma, la patea lejos para prevenir que se lleguen a atacar con ese elemento. Doctor Latorre, yo le hago algunas preguntas. Se había hablado de una partida de póker. ¿Esto ha quedado descartado? ¿Jugaron en algún momento al póker? Jugaron al póker, eso preguntó el juez, y se jugaba por un valor simbólico, por 10 pesos se jugaba, más que nada por una cuestión de diversión, no es que había plata en juego. Pero durante esa partida de póker no hubo ningún tipo de incidente, ni discusión, ni nada. El inconveniente comenzó cuando quedaron los 4 solos, donde ya no se estaba jugando al póker ni nada de eso, y de lo cual mi cliente narra que él desconoce los verdaderos motivos de la discusión.
él le atribuye a la ingesta de alcohol, que efectivamente las dos partes estaban bastante alcoholizadas. Bien, ahí la primera parte. Bien. ¿Sí? En un relato que aclara algunas cosas. En principio, que, bueno, lo que hace Mario del Barco cuando se da cuenta de la situación, ya trenzados estas dos personas, es que, bueno, justamente se encontraba en el piso este arma blanca que él patea. ¿Esto por qué se encarga de aclarar? Uno puede hacer una interpretación. Porque el arma, cuando la policía la encuentra, aparece en cierta forma como escondida, como tapada por tierra, y esto podría llegar a perjudicar en el caso de que haya una intencionalidad de ocultar el arma a Mario del Barco. Aquí lo que aclara el abogado es que él pateó el arma para tratar de evitar que justamente Gómez Paz la agarre, ¿sí? Bueno, otra de las cosas tiene que ver con el tema del póker, que aclaraba el abogado Latorre, que se jugaba por una cifra mínima, que eran 10 pesos y que era prácticamente simbólico. Era jugar por jugar. Claro, porque una de las tantas hipótesis que se había barajado en un principio tenía que ver con que la bronca, o por lo menos la pelea, se había originado por este tema, ¿no? Eso sumado, por supuesto, al tema del alcohol y demás cosas. Pero en este caso solamente se le atribuye a la ingesta de alcohol, por lo menos este altercado que se dio entre estas dos personas. Vamos a ver ahora la segunda parte. En esta segunda parte comenta el doctor Latorre, en principio, cuál fue la reacción luego de que haya ocurrido todo esto. ¿Cuál fue la reacción de cada una de estas personas? Porque cada uno tuvo un papel importante, por supuesto, luego de haberse conocido que ya estaba prácticamente herido de muerte Trogliero, ¿no? Después de esto vamos a conocer algunos detalles también respecto de la declaración de Del Barco y, por supuesto, bueno, todo lo que tiene que ver a cómo se ha sentido él, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que se ha sentido muy mal. Parece que se quebró varias veces a lo largo de la declaración y esto ha influido también. Bueno, vamos a ver la segunda parte, ¿sí?, de lo que nos comentaba el doctor Latorre. Lo escuchamos. ¿Te parece que la discusión judicial va a ser si este muchacho Gómez Paz se estaba defendiendo de la agresión de la víctima? ¿Su defendido pudo ver algo de esto? Lo único que pudo aseverar era que la víctima estaba por encima de Gómez. Es lo único que él pudo ver, pero no quién inició ni quién pegó a quién, si fue en defensa. De hecho, los abogados de Gómez plantearon una cuestión de legítima defensa, lo cual, bueno, es difícil de probar, ¿no? A Del Barco le preguntaron cuál es la reacción de los tres en ese momento. En ese momento, Guitián lo tenía sujetado, lo apoyó contra el auto y lo tenía tratando de que no se duerma y con los trapos, la estopa esta, tratando de aprisionarlo en la herida. Mientras tanto, mi cliente llamando al 911 para que vengan a asistirlo. Y la conducta de Gómez, que bueno, eso le llamó la atención al juez por lo menos, es que, digamos, con las manos en el bolsillo, según relató mi cliente, en el bolsillo de una campera, caminaba, daba vuelta en círculos, como nervioso, pero no hizo ni dijo nada al respecto. Porque había una versión, que esto, por lo que usted cuenta y por los testimonios, que yo creo que está descartada, que después de las 5 puñaladas lo patea en el piso, es más, le patea la cabeza. Yo le puedo decir por las constancias de que hay en la causa, no surge esto que usted me está diciendo. Claro. Mi defendido, en el único momento que ve el arma blanca es cuando ellos ya están trenzados en lucha, la que la ve en el piso al alcance de la mano de Gómez. Usted nos contó que él está compungido porque esto que ha pasado, es más, su declaratoria fue en medio de llanto. Tuvo en 2 momentos se quebró y lloró, tuvimos que parar la audiencia. Se le dio agua porque bueno, era muy amigo de él y quien participó en el hecho también. O sea, no es una situación grata para él ni para toda la familia de él, que también lo está sufriendo mucho. Ahí está. ¿Sabe qué? Algo más contó ayer el abogado, que esto lo declaró Del Barco, que al último que invitó fue a Trogliero.
Sí. Él siente como cierta culpa. Sí, y yo al último que invité, a través de un mensaje de texto, fue a Troglio, era muy amigo, digo, pero se debe estar preguntando si no lo hubiese invitado, ¿no? Digo, hubiese cambiado el transcurso de todo esto. Sí, de hecho él se quiebra justamente por esta razón, ¿no? Porque dice, fue uno de los últimos que invité, era bien amigo de ambas partes, pero bueno, se preguntaba justamente, y le preguntaba al abogado defensor, ¿qué hubiera pasado si no le mandaba un mensaje? Posiblemente todo esto no hubiera pasado, pero bueno, la culpa que siente en este caso Mario del Barco, que la única responsabilidad que tuvo fue haber albergado en su casa a estas dos personas. Pero bueno, además de todo esto, el abogado mencionando la posibilidad o la interpretación que él hace del tema de la defensa propia con respecto a Gómez Paz, y luego, bueno, la actitud de cada uno de ellos luego de ocurrido el hecho, ¿no? Que también llama la atención. Con estas declaraciones como que hay varios puntos en que uno dice, bueno, puede haber sido defensa propia, como por ejemplo cuando el abogado afirma de que la declaración dice que estaba Troglio sobre Gómez Paz, y también sobre que la que estaba más violento era Troglio dentro de la fiesta. Sí, pero yo me también imaginaba, hay otras cuestiones que te hacen dudar también. Claro, yo me imaginaba la imagen luego del hecho, la describía muy bien el doctor, ¿no? Uno era asistiéndolo, tratando de que no se duerma, el otro era llamando a la policía, y quien había efectuado las puñaladas con las manos en el bolsillo, dando vueltas en círculo, preocupado, ¿no? Bastante gráfica la situación, en estado de shock seguramente. Sí, saben que este muchacho del Barco hacía la fiesta porque se iba de viaje. Sí, claro. Se iba a vivir a Ecuador. A Ecuador, él es fotógrafo, DJ también, digo, es una persona conocida. Sí, justo hoy se tenía que ir de viaje. Bueno, esto... Y de hecho había vendido varios de sus bienes. Sí, había vendido todo. Para hacer este viaje. No sabemos en cuánto va a alterar esto, este viaje y su vida, diría yo ya, porque esto es muy grave. Porque él está compungido. Esto lo ha relatado el propio abogado, Nico. Sí, está bastante mal. Esto seguramente va a influir de manera directa en bueno, las declaraciones si es que se siguen llevando a cabo, pero por supuesto también en su vida laboral, ¿no? Claro, si la justicia se va a ver termina truncado de alguna que forma. realmente fueron así los roles, que solamente el rol de Mario del Barco haya sido el de poner la casa para una despedida soltera y que este incidente haya sido ahí, realmente es una muy mala pasada, ¿no? Para sobreponerse a esto. Bueno, ¿dijo algo más el abogado? Sí, respecto a algunos detalles, nada más. Algo también. que tengamos, digo. Algo que tengamos, no. Tenemos preparados estas dos partes, hemos tratado de resumir, fue una entrevista de casi 15 minutos aproximadamente. Luego de eso también, por supuesto, ha contextualizado mucho más el tema, pero cuestiones que ya han sido conocidas por todos en los medios, ¿no? Cómo se fue dando cada uno de los hechos antes, por supuesto, de esta trifulca que devino en la muerte de Troglio. Bueno, vamos a hacer una pausa cortita en la información y ya vamos a volver. Gracias, Nico. No, por favor, hasta luego.